le damos la bienvenida a la doctora Lucero Telles Hernández. Ella es una persona muy preparada, es una profesora universitaria que hoy pues, nos está acompañando en esta tarea. Es especialista en Derecho Público y Probatorio, es docente de la Universidad Javeriana, es abogada con estudios de posgrado en Derecho Público, es una reconocida docente no solo de la Javeriana, sino de varias universidades. Y hoy nos va a hablar precisamente sobre la nueva estructura de la DIAN, que es importante que la entendamos porque si bien es cierto, hicimos el curso de reinducción, yo creo que no nos quedó claro este tema. Entonces ella nos lo va a explicar. Realmente aquí tuvimos un incremento pues, de cargos directivos, pero no tuvimos un incremento de la base, que es lo que nos parece que debe haber una correlación entre el incremento directivo y el incremento de la base. Y pues creo que hoy con la explicación de la doctora vamos a entender claramente el tema. Ella lo va a echar de, digamos, directa, de chorizo, digamos, como para no decirlo en palabras coloquiales, porque ella dice que pues lo puede hacer en menos de las 4 horas, entonces vamos a trabajar de una para salir más temprano, pero estemos muy atentos porque esta realmente va a ser una muy buena capacitación y los dejo en manos de la doctora Telles. Un saludo, doctora Lucero, y bienvenida aquí a los cursos de Utradian. Tulio, muchísimas gracias a ti, a tu equipo de trabajo, a Fernando, a Ailín, por haberme dado la oportunidad de participar en este evento, a todos los compañeros y amigos que tengo ahí en el sindicato de la DIAN. Yo también soy una persona sindicalizada hace muchos, muchos años. Eh, Estoy pues muy contenta con lo que nos has contado. Esa introducción que nos has hecho es muy buena, espectacular. Yo pienso que el sindicato y los sindicatos han hecho una excelente labor por las personas que trabajamos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y nos dan esa seguridad de que tenemos un respaldo entre compañeros, entre amigos y que somos solidarios. Entonces, a ti, Tulio, y a tu equipo de trabajo, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, doctora. Vale, entonces vamos a iniciar con la capacitación a la que fui invitada. Nuevamente muchas gracias a Ailín y a Fernando, que han estado supremamente juiciosos pues con el tema de que estemos a tiempo, de que todo esté preparado para nosotros. Entonces, como nos dijo el compañero Tulio, pues preparémonos para hacer un conversatorio. Si alguna persona tiene preguntas en relación con la capacitación, le pido el favor que las vaya dejando en el chat y Fernando me avisa si va a hacer la intervención o si no va a hacer la intervención. En cualquier momento de la charla no hay ningún problema. Vamos a hacer un desarrollo académico de lo que es la normativa que está orientando en este momento el tema de la estructura de la DIAN. Entonces, pues ya como Tulio lo indicó, pues mi nombre es Lucero Telles, llevo ya 32 años, 33 años trabajando con la DIAN. He estado presente pues en muchas de las reestructuraciones que ha tenido la entidad y pues como le decía el compañero Tulio, hay que estudiarlas porque es la forma de poder hacer también críticas constructivas. Les dejo en la diapositiva mi WhatsApp por cualquier pregunta adicional que tengan. Nada, que estoy para ustedes permanentemente. Entonces vamos a iniciar con, Fernando, ¿estamos perfectos con las imágenes? ¿Estamos perfectos? Perfecto, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Vale, Fer, te pido el favor de que cualquier cosa me vayas avisando, ¿ok? Claro que sí. Preguntas o lo que haya en el chat. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la DIAN y para hablar de la DIAN tenemos necesariamente que hablar de Colombia, del Estado colombiano, de su conformación, de qué somos y para dónde vamos, para tener un contexto
que nos sea suficiente para la implementación de cualquier discusión, charla o presentación, como decía Tulio, de algún examen, de los exámenes de ascenso que vamos a tener muy seguramente en este año que termina y en el año que viene por mandato de la NOR. Vamos entonces a revisar en un primer momento el contexto del Estado. Y el Estado conformado por todo lo que es el gobierno, el territorio y lo que llamamos la nación, que somos el pueblo que habitamos en él, pues tiene una directriz muy importante que nos marca la Constitución Política de Colombia, de la cual tenemos que siempre estar pendientes y muy atentos al cumplimiento de ella en cualquier decisión que tome, bien sea el gobierno nacional o los particulares, en donde nos indica que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria y descentralizada. Eso es muy importante, porque ahora que nosotros tenemos un organismo que sí es un organismo del nivel central, ¿cierto? Que es centralizado, que es la DIAN es un organismo cuyo nivel central se encuentra en Bogotá, pero que atiende a esa política de descentralización, teniendo en cada una de las direcciones seccionales y en cada uno del territorio de todo Colombia, presencia institucional, pues nos estamos enfrentando en este momento a un cambio en esa política, que es tener una administración, un ente que va a ser operativo, pero que va a estar desde Bogotá, que son los grandes contribuyentes, ¿cierto? Cambiamos esa estructura de ser una dirección seccional en Bogotá y unos grupos de trabajo en las direcciones seccionales a estar totalmente centralizados en Bogotá, lo que por supuesto ha causado que la doctrina de la misma DIAN se mueva en relación con las competencias. Entonces, fíjense que cuando nosotros decimos que somos una república unitaria, descentralizada y con autonomía del territorio, nos referimos también a los impuestos, ¿cierto? Porque los entes territoriales, en materia de sus impuestos, tienen una autonomía propia. Entonces, hablemos de los impuestos municipales, de los impuestos departamentales, de los impuestos distritales. Entonces, esta definición de Colombia que nos trae la Constitución Política tiene todo que ver con nosotros, que somos la entidad que vigila los impuestos del orden interno y del orden externo a nivel nacional. Debemos ser un territorio y una democracia participativa con respecto a la dignidad y al trabajo, como lo decía muy bien nuestro compañero Tulio, ¿cierto? En donde el trabajo y la solidaridad marquen esa prevalencia del interés general. Esto, fíjense que esta definición tan bonita que nos trae la Constitución Política, que todos deberíamos conocer, pues nos va a orientar este conversatorio que tenemos hoy en relación con esa nueva estructura que se le da a la administración tributaria colombiana. Allí también debemos recordar esa triada que orienta el destino de Colombia, ¿cierto? Y que nos habla de los pesos y de los contrapesos y de por qué nosotros tenemos estructurado el gobierno y todo lo que tiene que ver con el Estado lo tenemos organizado en 3 ramas del poder público, en donde vamos a tener un poder legislativo que lo encontramos en el título 6º de la Constitución, diseñado para hacer las leyes, ¿cierto? Representado en la Cámara y en el Senado, en donde nacen las leyes, en donde esas personas que son los constituyentes secundarios, que obtienen de nosotros ese poder de elaborar las leyes por mediante nuestro voto, pues son esas personas a las que nosotros en suma debemos reclamar que las leyes y la conformación del Estado respete eso que nos dice que somos una democracia pluralista, solidaria, con respeto al trabajo, a la dignidad humana y con prevalencia del interés general. O sea, es allá, en esa cuna, en ese nacimiento de la ley,
en donde nuestros congresistas de Cámara y Senado van a hacer las leyes y determinan cuáles son los destinos del pueblo colombiano, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a tener el Ejecutivo. Específicamente, allí está la DIAN, ¿cierto? El Ejecutivo conformado ¿por qué? Por el señor presidente, sus ministros y los jefes de departamento administrativo. Allí se ejecutan las leyes, allí se hace honor a esa norma que ha producido el legislativo y lo vamos a encontrar en el título 7º de la Constitución. Fíjense que aquí también vamos a tener todo lo que tiene que ver con la fuerza pública, ¿cierto? Con la fuerza pública que nos va a decir que el presidente de la República es el comandante supremo de la fuerza pública y un tema muy, muy importante que también toca con nosotros a partir de que hemos estado ingresando a eso que son los convenios de doble imposición, y a un mundo más abierto, más globalizado, sobre todo con este tema ya de la virtualidad, ¿cierto? Que estamos hablando ya de máquinas que pueden hacer elementos sin siquiera pasar por nuestras aduanas, de esas impresoras de 3D que a través de enviar un software podrían constituir hasta maquinarias que no tengan que pasar por nuestras aduanas, todo ese tema de transformación, ¿cierto? Del campo también internacional. Nos toca a nosotros también estudiarlo como servidores públicos de la nación que somos, como personas que estamos al servicio de todos los integrantes del territorio colombiano. Y finalmente, vamos a decir que la existencia de estas dos ramas no sería tan integrada si no existiera ese título 8º que nos va a hablar de la rama judicial, en donde tenemos nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales, que hacen que aquellas personas que infrinjan la norma, pues también tengan ese control al principio de legalidad y al principio de honestidad que debe dirigir al pueblo colombiano. Esta triada es muy importante porque esta triada conforma el tema de los pesos y de los contrapesos y no deben estar centralizados en una sola persona o en una sola ideología. ¿Por qué? Porque precisamente ellos hacen que cada rama en su independencia pueda lograr una mejor conformación del Estado colombiano. Vamos entonces, ya sabiendo en el contexto del gobierno, ya sabiendo en el contexto del Estado, que nosotros como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estamos ubicados ¿en dónde? Estamos ubicados en la rama ejecutiva del poder público. Vamos a descender en esa categoría y vamos a decir en qué rama, cuál es nuestro sector, porque es importante saber a qué sector pertenecemos. Nosotros somos el sector que podríamos decir más vertical. ¿Por qué? Porque nosotros somos Hacienda. Entonces, después de que vino la independencia, ¿cierto? Y que vino el libertador Simón Bolívar, a quien Tulio hacía referencia cuando iniciamos esta capacitación, él vino con su ejército, ¿cierto? Aquí a libertarnos y el pantano de Vargas y todas estas grandes cosas que hizo nuestro ejército libertador. Podríamos decir que en un primer momento el Estado colombiano lo que tuvo fue unos líderes, ¿cierto? Respaldados por un ejército, el ejército libertador. Pero cuando ya logramos esa independencia del colonialismo de España, empieza una reflexión entre estas personas que habían liderado este proceso de independencia y se dan cuenta que lo segundo que tienen que formar es una entidad que se encargue del presupuesto para tener ingresos y gastos controlados. Y entonces en 1821, fíjense, muy cerca al proceso de independencia, empezamos a tener nosotros un órgano que es llamado la Secretaría de Hacienda.
En primer lugar, hablamos de la Secretaría de Hacienda en 1821. ¿Como regente de qué? Como regente de ese sector llamado el sector Hacienda. En segundo lugar, en 1886, cambia su nombre y se convierte en Hacienda y del Tesoro. ¿Por qué? Porque pues había que cuidar el presupuesto, había que saber cuánto territorio había que tener claro todo lo que eran los inventarios de la nación y le cambia el nombre y también se le cambian sus funciones. Y desde 1923 nos llamamos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fíjense que somos el ministerio que podríamos decir el más antiguo y el que más ha permanecido con su nombre, porque los otros ministerios han ido cambiando, han desaparecido, han vuelto a aparecer, se han fusionado, se han escindido, pero Hacienda y Crédito Público han sido una unidad desde el inicio de Colombia como nación, como Estado, como territorio. Y ya, digamos, viniéndonos hasta nuestros días y sabiendo que nos llamamos Hacienda y Crédito Público, vamos a hacer un sector, ¿cierto? Un sector que tiene dos vertientes, dos grupos claramente diferenciados. El sector centralizado y el sector descentralizado. En el sector centralizado, por supuesto, vamos a encontrar al ministerio, ¿cierto? Porque el ministerio, pues, hace parte del gobierno central. Y dentro del ministerio vamos a encontrar unas unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Son dos, que obviamente tienen que ver también con la DIAN. Allí está la Agencia de Inspección General de Tributos y Rentas y Contribuciones de Parafiscalidad, que conocemos más con sus siglas ITRC, y la Unidad de Proyectos de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, la URF. Si ustedes van por el edificio San Agustín, van a encontrar a la URF en el piso quinto, ¿cierto? Y si se vienen por aquí como a eso es como la 80 y piquito, ¿cierto? Abajo de la 15 van a conseguir el ITRC. Esas son dos entidades que son las dos entidades de las unidades administrativas especiales del sector centralizado, del sector Hacienda, centralizado. Cuando ya nos venimos al sector descentralizado, vamos a encontrar también una división que nos indica dos clases de entidades. Las entidades adscritas y las entidades vinculadas. Dentro de las adscritas vamos a encontrar a la DIAN. Fíjense, adscritas tenemos los fondos cuentas sin personería jurídica, allí tenemos el fondo de adaptación y las superintendencias con personería jurídica, en donde tenemos la superintendencia financiera y la superintendencia de economía solidaria, que hacen parte del sector Hacienda. Y reglón seguido encontramos las unidades administrativas especiales. Allí vamos a tener a la DIAN y una amiga nuestra muy cercana donde se han ido muchos de nuestros compañeros, la UGPP y la CGNS. Ellas son las unidades administrativas especiales. Pero también vamos a encontrar fondos, cuenta con personería jurídica, que es un nuevo fondo de adaptación. Entonces, fíjense que aquí, dentro de ese sector, dentro de esas entidades adscritas del sector descentralizado, del sector Hacienda, encontramos a la DIAN. Y es muy importante para empezar a hablar de la estructura de la DIAN, encontrar a la DIAN en el contexto del Estado colombiano, porque entrar de una vez a el decreto 1742 nos dejaría sin ese contexto necesario para el entendimiento y para que aquellas personas que sean curiosas y les guste la investigación y el estudio, pues lo hagan desde esta perspectiva de nosotros como sector descentralizado y entidad adscrita. También el sector Hacienda tiene las entidades vinculadas, ¿cierto? Que son las sociedades de economía mixta como Findeter, Financiera de Desarrollo Social, la fiduciaria, la fiduprevisora,
Positiva, que es la compañía de seguros, todo lo que nosotros también estamos adheridos, pues que también tenemos contratos en la DIAN con Positiva. Y también vamos a encontrar las compañías comerciales del Estado como Coljuegos. De naturaleza especial tenemos a CISA, que es la central de inmuebles que se encarga de la venta y comercialización de los inmuebles, la SAE, que la acompaña muy cercanamente en esto, y entidades financieras tenemos al FOGAPOP. Fíjense que esta es una perspectiva general en donde dentro de este marco ustedes encuentran ¿a qué? Encuentran a la DIAN. Y como decía Tulio, importante que ustedes revisen estos temas porque vienen los concursos de ascenso y a veces en los concursos de ascenso y en los concursos de ingreso hacen este tipo de preguntas. Entonces, si yo ya tengo mapeado digamos, un contexto, me va a ser más sencillo recordar cuando esté contestando una de las preguntas de los concursos. Bien, vamos entonces a entrar en el decreto 1742 del año 2020. Ese decreto modifica la estructura, ¿cierto?, organizacional de la DIAN, transformándola en un modelo, dice la normativa, gerencial sólido, con el fin de optimizar el modelo de gobernanza institucional para fortalecer la planificación estratégica y la gestión territorial de la entidad, facilitando la eficiencia en los diferentes niveles. Entonces, como desde allí nos convoca a revisar cuáles son los niveles de la DIAN, ¿cierto? Que la DIAN no va a estar toda en el nivel central, sino que va a tener unos niveles. Entonces estableceremos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene 3 niveles. Esos niveles son el nivel central, el nivel local y el nivel ¿qué? Delegado. Entonces, fíjense que ya estamos más ubicados dentro de el Estado colombiano, la estructura del Estado, ¿cierto? Con sus 3 ramas del poder público, nuestro sector Hacienda, y ahora venimos ya dentro de ese sector Hacienda a decir, vamos a revisar la DIAN. Y la DIAN, vamos a decir que tiene dentro de su propia estructura 3 niveles. El nivel central, el nivel local y el nivel delegado. En el decreto 1742 vamos a observar que está claramente definido por este decreto el nivel central y el nivel local. En el nivel delegado dependerá de qué? De la necesidad del territorio y del presupuesto que se tenga para poder formar administraciones delegadas. Y por eso se le otorga esa competencia a el director de la DIAN. Miremos entonces de qué se encarga la DIAN, qué hace la DIAN, ¿cierto? ¿Cuál es su objeto? El objeto de la DIAN, que todos debemos sabérnoslo muy bien, ¿cierto?, es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público, económico, social. Fíjense qué objeto, qué responsabilidad tan grande que tenemos nosotros. Qué responsabilidad tan grande. Coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano, ¿cierto? Eso es una responsabilidad inmensa que nos han dejado a la DIAN dentro del contexto del Estado colombiano. Y nos dice que lo haremos mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación del comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Entonces, fíjense que yo diría que cuando uno lleva tantos años en esta organización, no sé las otras personas, pero yo me siento orgullosa de repetir este objeto de la DIAN. El objeto de la DIAN es un objeto que lo llena a uno de compromiso y de orgullo. Bien lo decía Tulio, es que nosotros representamos eso, o sea, cada uno de nosotros representamos eso. Entonces, eso nos hace llevar
esa expectativa ¿a quién? A los administrados, a esas personas que a veces coloquialmente se dice están del otro lado de la ventanilla, a tener con ellos atención, servicio, a estar volcados hacia ellos. ¿Para qué? Para que todos los trámites, todos los procesos, todos los procedimientos se hagan en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Y la DIAN, asimismo, cada 4 años, cada vez que llega un gobierno, fija una misión y una visión, ¿cierto? En esta oportunidad, la misión que nos fijamos fue facilitar y garantizar el entendimiento del cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios para contribuir a esa seguridad fiscal del Estado colombiano y a su competitividad como país. Fíjense que hemos reconocido a lo largo de todos estos años que es más fácil el cumplimiento de las obligaciones si yo entiendo, si a mí me capacitan, si a mí me cuentan, si me dicen, porque es que me dicen es que usted tiene que cumplir, pero ¿cómo? ¿O qué? ¿O cuánto? ¿Cierto? Entonces la DIAN hace una misión muy sencilla y dice, yo quiero que todo el mundo entienda dentro de esta cultura de la tributación el cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios, y esto que tiene que ver con toda la contribución de la seguridad fiscal del país que nos va a permitir ¿qué? Ser competitivos, ¿cierto? Si nosotros tenemos impuestos ahorita en el 2022, el impuesto directo de renta al 35%, y de pronto Ecuador y Perú lo tienen al 12%. Pues por más ubicación estratégica que nosotros tengamos, pues obviamente el capital propio y extranjero se va a ir corriendo hacia los otros territorios. Entonces es muy necesario que las personas que estamos dentro de la DIAN entendamos que nuestra misión es facilitarle el conocimiento del cumplimiento de las obligaciones TASI a todas esas personas que les corresponde, a los sujetos que les corresponde el cumplimiento de esas obligaciones. Y también vamos a tener una misión, una visión de esa misión, una visión de esa misión. ¿Y cuál es esa visión? Fíjense que la visión también es cortitica y es muy sencilla. Es ser reconocida como una organización innovadora y referente del Estado colombiano y de otras administraciones, generando ¿qué? Orgullo y confianza en nuestros grupos de interés. Y nosotros como funcionarios, como servidores públicos de la DIAN, somos un grupo de interés, sí. Nosotros somos un grupo de interés muy importante. Los ciudadanos, las empresas, las entidades sin ánimo de lucro, todos aquellos que deben cumplir obligaciones frente a nosotros, son un grupo de interés. Y fíjense que se avanza ¿en qué? En desarrollo de inteligencias artificiales que van a hacer que los procesos de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria se hagan de manera más puntual y más eficiente. ¿Por parte de quién? Por parte de nuestra organización. Entonces, allí ya nos están viendo allá afuera, ¿no? Ya hay países que dicen, uy, ¿cómo es que Colombia está haciendo documentos electrónicos en materia tributaria? ¿Cómo es que está desarrollando inteligencias artificiales? Todos estos temas los vamos a ver ahorita en el mapa de proceso. ¿Para qué? Para establecer que realmente tenemos que apropiarnos de esto porque esto es nuestro. Esto es de nosotros los servidores públicos. Esto es de nosotros. Nosotros somos los que hacemos esto. Nosotros somos los que somos innovadores y referentes, porque la entidad es de sus servidores públicos. ¿Qué sería de la DIAN sin nosotros? Nada, ¿cierto? Entonces, esta visión es una visión nuestra. Y así tenemos que estar orgullosos de decirla porque lo hemos logrado. También vamos a ver que la DIAN empezó a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué la DIAN empieza a cambiar en relación con todo lo que tiene que ver con los cambios que existen allá afuera en
las entidades de comercio, de servicios, industriales, ¿cierto? La DIAN tiene que empezar a cambiar. La DIAN no puede quedarse estática, porque como la DIAN hace el control de esas operaciones, ella tiene que irse moviendo a ese mismo ritmo. Imagínense nosotros todavía con la factura de talonario de papel y la gente comprando por plataformas digitales, pues nos veríamos como una entidad muy pesada. Entonces, la DIAN se ha alivianado sus procesos y empezamos a hablar de una DIAN que actúa por perspectivas. Y dentro de las perspectivas, que son esa visión que tenemos del cumplimiento de la misión y del objeto. Esas son las perspectivas. Ese cumplimiento que vamos a tener de la misión del objeto. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener un nuevo mapa de procesos, ¿cierto? La primera perspectiva es la perspectiva financiera. O sea, ¿cómo vamos a apuntarle desde el punto de vista financiero al cumplimiento de la misión, de la visión y del objeto de la DIAN? Allí vamos a encontrar un gran proceso, que es el proceso administrativo y financiero, y vamos a encontrar unos subprocesos. Operación logística, recursos administrativos, compras y contratos, la función pagadora y la función recaudadora. Sin estos subprocesos, ninguna entidad vive, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues necesitamos que alguien nos compre tecnología, que nos compre los escritorios, que nos contrate las personas que van a mantener los sistemas y las infraestructuras en condiciones de uso, porque tendrá que haber alguien que presente el presupuesto para que nos entreguen los recursos para hacer eso, etcétera, etcétera. Fíjense que es muy importante esta perspectiva financiera para que la DIAN funcione. Vamos a tener una perspectiva, o sea, una visión del servicio al cliente, en donde vamos a encontrar un proceso grande que se llama el proceso de cercanía al ciudadano, donde tenemos asistencia al usuario, factura electrónica y servicios digitales y la defensoría del contribuyente y del usuario aduanero. Fíjense que esto está volcado a poder decirle a esas personas que tienen que cumplir obligaciones frente a la DIAN, oiga, aquí estamos para ayudar, aquí estamos para facilitarle el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Y dentro de este gran proceso de cercanía al ciudadano, vamos a encontrar un subproceso que es nuevo, que es ¿cuál? Factura electrónica y servicios digitales. Fíjense que ya de la factura electrónica entenderla nosotros como un medio probatorio por allá que traía el artículo 771.2 del Estatuto Tributario, ya pasa a ser un subproceso del proceso de cercanía al ciudadano. Entonces, ha relevado importancia y vamos a entender que la factura electrónica no es solamente la factura electrónica, sino que es un sistema en donde van a estar alojados todos los CIEs de la DIAN. Va a estar alojado el CIE de factura electrónica, el de nómina electrónica, en el de documento equivalente, el documento soporte en transacciones con no obligados, muy seguramente la exógena, muy seguramente la presentación de las declaraciones. Todo va a estar alojado allí, ¿cierto? En ese gran sistema de factura electrónica y servicios digitales. La asistencia al usuario debe ser especializada y debe ser una asistencia al usuario que es tributaria, aduanera y cambiaria internacional, lo que hace necesario que nos especialicemos aún más en atender a nuestro cliente, ¿cierto? A esos grupos de interés que vienen por el conocimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Y nuestro defensor, que por supuesto es una persona a la cual acuden los sujetos obligados frente a la DIAN cuando sienten que la DIAN no les está prestando la atención que ellos merecen. Y venimos a la franja de la mitad, yo la llamo la zona ecuatorial, ¿cierto? La perspectiva misional.
la perspectiva misional está en el centro de todo. Esta es nuestra razón de ser. Por esto sobrevive la DIAN. Y nuestra perspectiva misional va a estar compuesta de dos grandes procesos. El proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias y el proceso de cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Entonces vamos a tener dos bloques claramente definidos. Ya no vamos a hablar de unos temas que no estén distinguidos y articulados. Vamos a hablar de temas que están claramente distinguidos y claramente ¿qué? Articulados. Proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias y el proceso de cumplimiento de obligaciones ¿qué? Aduaneras y cambiarias. Dentro del primer proceso vamos a tener unos subprocesos que son el subproceso de administración de cartera y de recaudo y de devoluciones como exclusivo del cumplimiento de obligaciones ¿qué? Tributarias. Y dentro del proceso de cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias, vamos a tener unos subprocesos exclusivos que son los de operación aduanera. Pero compartiendo estos dos procesos van a haber subprocesos muy importantes, ¿cierto? Que van a compartir estos dos procesos. Ellos son el subproceso de gestión de riesgos y programas y el subproceso de fiscalización y liquidación. Y fíjense que hemos llenado esta perspectiva misional, que es la que se va a encargar del core del negocio de la DIAN, del core del objeto de la DIAN, que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias, teniendo dos subprocesos que comparten estos procesos, que son gestión de riesgos y programas y fiscalización y liquidación. Este fue un cambio súper grande que tuvo nuestro mapa de proceso. Fue un gran cambio. Y concluimos el mapa de proceso de la DIAN con la perspectiva de apoyo, sin la cual tampoco ninguna entidad podría sobrevivir y por eso está en la base de este mapa de proceso. Vamos a tener el proceso de talento humano con subprocesos de talento humano, gestión del empleo e investigaciones disciplinarias. El proceso de planeación estratégica y control, donde vamos a encontrar planeación y cumplimiento, asuntos internacionales, gestión jurídica, la administración del sistema de gestión, comunicaciones y control interno. Fíjense que aquí hay un gran cambio para los que no lo hayan percibido, que es que en el mapa de procesos anterior que traíamos nosotros en la entidad, era claro que la jurídica era misional. Fíjense que ahora la gestión jurídica es un subproceso de apoyo. Es apoyo. Ya no es misional. Y eso tiene su connotación en términos de ¿qué? En términos de que uno lo único que no puede tercerizar es lo misional. Todo el resto lo podría tercerizar la entidad. Entonces, fíjense que haber pasado a la jurídica como área de apoyo es una ubicación en este ajedrez del mapa que tenemos que seguir estudiando. Finalmente vamos a tener el proceso de información, innovación y tecnología, en donde vamos a encontrar la gobernanza de datos, analítica y estudios económicos, la seguridad de la información y la innovación y la tecnología, donde se van a estructurar todas esas inteligencias artificiales que van a nutrir su proceso de gestión de riesgos y programas. ¿Para qué? Para que podamos apuntarle realmente a controlar evasión, elusión, contrabando. Eso es lo que va a hacer este proceso de información, innovación y tecnología. Allí van a estar todas esas personas que saben de sistemas y de inteligencias artificiales que nos van a colaborar con la estructuración de esos riesgos que les van a dar las áreas de fiscalización, devolución y operación aduanera. Y este
es nuestro nuevo mapa de proceso. Bien, ya dentro de la estructura, de la DIAN, vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar en primer lugar, ¿cierto? Una dirección general. Esa dirección general que vamos a encontrar nosotros, donde está el señor director que nombren o la señora directora que nombre cada gobierno, vamos a encontrar que en el nivel central esa dirección general tiene 4 oficinas: control interno, seguridad de la información, tributación internacional y comunicaciones institucionales. Entonces, lo que quiero es que vayan haciendo ustedes un clic con el mapa de proceso, ¿sí? Porque esto todo tiene que articularse. Este es un ecosistema en que todo el conocimiento tiene que estar articulado. Entonces, claro, ¿cuántas oficinas tenemos en la dirección, con la dirección general en el nivel central? 4. Control interno, seguridad de la información, comunicaciones institucionales y tributación internacional. Tenemos 2 comisiones: la Comisión Mixta de Gestión y la Comisión de Institucional Estratégica. Y tenemos ¿a quién? A esa oficina que es la del defensor del contribuyente y el usuario aduanero, llamado un ente especial, ¿cierto? Porque esa persona tiene rango de director, pero está sujeto también a la estructura de esa dirección general. Y allí ya tenemos que acompaña a nuestro director general, ¿cierto? Ahora, en términos de direcciones de gestión, vamos a tener ¿cuántas? 8. 8 direcciones de gestión. Ojo, las direcciones de gestión son: la primera, impuestos, que antes se llamaba ingresos, ¿se acuerdan? Antes se llamaba también impuestos, ahora vuelve a llamarse impuestos. Entonces ya no volveré a decir ingresos, sino decir impuestos. Esta dirección de gestión de impuestos tiene 7 subdirecciones. 7 subdirecciones: RUT, devoluciones, recaudo, cobranzas y control extensivo, factura electrónica y soluciones operativas, servicio al ciudadano en asuntos tributarios e impuestos a la formalización tributaria. Impulso a la formalización tributaria. Fíjense que son 7 ¿qué? 7 subdirecciones. Decía Tulio con acertada razón, de pronto uno ve más extensión como en esos niveles directivos, ¿cierto? Porque antes no teníamos ese número tan copioso de personas que hicieran eso. Antes teníamos, por ejemplo, la subdirección de asistencia al cliente, y allí estaban muchos de los temas que ahora están divididos, ¿cierto? Pero pues obedece a ese nuevo mapa de procesos también que nosotros tenemos. En aduanas vamos a tener 6 subdirecciones: operativa, técnica, el laboratorio, registro y control, y operador económico y los servicios de facilitación al comercio exterior. Esas son las 6 subdirecciones que trae la Dirección de Gestión de Aduanas. Tenemos la Dirección de Gestión de Fiscalización, que tiene 5 subdirecciones. Nació una nueva. Ahí nació una nueva, que es la de apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal. Ahí esa es como la nueva. Las otras ya las conocíamos, que son la tributaria, la aduanera, la cambiaria y la internacional, ¿cierto? La internacional era como la más nueva que teníamos antes. Ahora tenemos una más nueva, que es la de apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal. En las otras direcciones que vamos a tener, vamos a encontrar ya direcciones como la dirección corporativa, que tiene 8 subdirecciones: la financiera, la de gestión del empleo público, desarrollo del talento humano, la escuela, asuntos disciplinarios, compras y contratos, administrativa y logística. Ahí nacieron hartas. ¿Por qué? Porque como que se subdividieron. A veces uno piensa que como la casa está creciendo, ¿cierto? Y queremos ampliar la planta, pues también se va volviendo como necesario ahí en esa área que, si ustedes se dan cuenta, conforme al mapa de proceso, sería un área de apoyo.
uno ve que como que sí es necesario como ir también creando una mayor amplitud en estas áreas corporativas. Estrategia y analítica, pues ya también la veíamos en el mapa de procesos y aquí ya la vemos como una dirección, ¿cierto? Y sus subdirecciones, que son 6, informática y analítica, análisis de riesgos y programas, estudios económicos, planeación y cumplimiento, y procesos, los procesos y el centro de trazabilidad aduanera. En la jurídica tenemos 4, nace uno. En la jurídica nace uno, que es asuntos penales. Asuntos penales no era subdirección, ahora es subdirección. Normativa y doctrina, que ya la teníamos, recursos jurídicos, que ya lo teníamos, representación externa, y nace asuntos penales. Vamos a tener innovación y tecnología, innovación de proyectos, soluciones y desarrollos, procesos de datos, infraestructura tecnológica y operaciones. Y en la Policía Fiscal y Aduanera seguimos con 2, que es la operativa policial y la gestión de investigación. Ahí seguimos con 2 subdirecciones. Y hay una cosa muy, muy nueva. Hay un tema muy, muy nuevo en esta estructura. ¿Cuál es? Ese tema es el relacionado con una dirección operativa. Nace en el nivel central una dirección operativa, que es la dirección operativa de los grandes contribuyentes. Dirección operativa de los grandes contribuyentes, que va a tener 5 subdirecciones. La subdirección operativa de análisis y sectores estratégicos, la subdirección operativa de servicio de recaudo, cobro y devoluciones, la subdirección operativa de fiscalización y liquidación, la subdirección operativa de fiscalización y liquidación internacional y la subdirección operativa jurídica. Fíjense que esta última franja, que es la dirección operativa, es una muy, muy nueva, porque nosotros no habíamos jamás tenido este tipo de estructura. No sé, Fernando, si tengo alguna pregunta en el chat. No, doctora, No, doctora, no es. Vale, Pero entonces si continúo. intervenir con el micrófono, por favor. Vale, tú me avisas, Fer. Entonces continuamos. Vamos a decir que este nivel central tiene cubrimiento en todo el territorio nacional, ¿cierto? El defensor tendrá un cubrimiento nacional, las direcciones de gestión tendrán un cubrimiento nacional, la dirección operativa de los grandes contribuyentes también tendrá un cubrimiento nacional. Entonces, por eso representamos académicamente el mapa de Colombia para decir que este nivel central está en todo en todo el territorio, o sea, tiene cobertura en todo el territorio. Perfecto. Entonces vamos a revisar ahora el nivel más pequeñito, que es el nivel delegado, ¿cierto? En el decreto 1742 nos dice que el nivel delegado lo puede hacer el director de la DIAN dependiendo de las condiciones y necesidades del territorio y la disponibilidad presupuestal. Entonces, fíjense que allí, con la resolución 66 de este año, de agosto del 2021, vamos a tener ya un nivel delegado en la DIAN. ¿Cuál es ese nivel delegado? Revisemos. Ese nivel delegado va a tener delegadas de impuestos y aduanas, delegadas tributarias y delegadas aduaneras. Vamos a encontrar allí la delegada de impuestos de Pamplón, que comprende los municipios de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, Silos, Cacotá y Musticua. Musticua, ese nombre siempre me ha causado dificultad, se dice Musticua. Vamos a tener también la delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño de Bichada, que tiene influencia tributaria y aduanera, la Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas de Inírida, que comprende el departamento de Guainía, y la Dirección Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú, que comprende el departamento de Baupés. Para completar, ¿cuántas? 4 delegadas. 4 son nuestras delegadas.
Entonces ya tenemos ahí surtido, son los, en la pirámide son la parte superior y el nivel delegado que digamos que está dentro del territorio y de las atribuciones que tiene el director para crearlas. ¿Cuántas tenemos? 4. Continuemos. Vamos a mirar el nivel local. ¿Se acuerdan que les dije que eran 3 niveles? Nivel central, nivel delegado y nivel local. En el nivel local vamos a encontrar también una división. La primera división es nivel local aduanero, o sea, administraciones que solo atienden tema que revisemos. Tenemos acá direcciones seccionales de aduanas, Bogotá y Aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Que son como las 3 distintivos que tenemos que tener en el radar. Entonces, Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cúcuta. En Bogotá vamos a tener la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Aeropuerto El Dorado y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. Para completar, ¿cuántas? 7. 7 locales de aduanas, ¿vale? Ok. Nos vamos para el nivel local que solo atiende impuestos. En ese nivel local que solo atiende impuestos vamos a tener direcciones seccionales de impuestos. Impuestos Barranquilla, impuestos Cartagena, impuestos Cúcuta, impuestos Medellín, dirección de impuestos de Bogotá, dirección de impuestos de Cali, para completar ¿cuántas? 6. 6 direcciones de impuestos. Ahora, vamos a irnos para las que son más, ¿cierto? Que son el nivel local de las direcciones seccionales de impuestos y aduanas, que atienden impuestos y aduanas. Bien, vamos entonces aquí a poner mucho cuidado con el mapa, porque en el mapa vamos a establecer que son las que mayor número de direcciones seccionales tienen. Entonces tenemos Dirección de Impuestos y Aduanas de San Andrés y Providencias, Impuestos y Aduanas de Santa Marta, Sincelejo, Urabá, Impuestos y Aduanas de Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Tuluá, Popayán, todo lo que tiene que ver con la zona sur, que son Tumaco, Pasto e Ipiales, Puerto Asís, Leticia, Florencia, Neiva, Girardot, Ibagué, Yopal, Sogamoso y Tunja, Arauca, Barranca Bermeja, Valledupar, Maicao y Riohacha, lo que tiene que ver con Villavicencio, Bogotá, por supuesto. ¿Y cuántas vamos a completar con Bucaramanga? 32. 32 direcciones seccionales de impuestos y aduanas en el nivel local. Entonces, fíjense que hemos cubierto prácticamente todo el territorio, ¿cierto? Con unas competencias claramente definidas. ¿Por qué? Porque la razón de que tengamos direcciones seccionales que sean solo aduanas o solo impuestos, o que sean impuestos o aduanas, o que sean delegadas de impuestos y aduanas, tiene que ver mucho con ¿qué? Con la competencia en el territorio. ¿Ok? Vale. Entonces ya, fíjense que hemos cubierto muchas de estas cosas que trae este decreto, ¿cierto? El 1742, muchas de los temas que trae ya el 1742. Porque hemos definido cuál es la estructura que nos trae este decreto. En esa estructura que ya hemos definido, tenemos que tener en cuenta muy claramente las competencias, el campo de aplicación, las funciones, ¿cierto?, de cada uno de estos niveles que hemos tenido y esas disposiciones finales que nos trae el decreto,
que hacen referencia a un régimen de transición, ¿cierto? Ese régimen de transición que tuvimos fue originado por hasta el momento que la Administración Tributaria desarrollara el decreto 1742. Entonces tuvimos un poco de más largo aliento de ese 4048 que traíamos como decreto de estructura. Bien, entonces miremos las competencias. Mire, la competencia de la DIAN, dicho por el decreto 1742, es la administración. ¿Administración de qué? De impuestos de renta, de impuestos de venta, del impuesto de timbre, de los derechos de aduana y de cualquier otro impuesto interno o externo que no esté asignado a nadie, ¿cierto? Si se les ocurre colocar el impuesto para las universidades, como no hay una entidad que lo regule, que lo vigile, nos toca a nosotros. El impuesto a las armas, como no hay nadie que lo regule, que lo vigile, nos toca a nosotros, ¿cierto? Entonces, fíjese que esa administración viene dada también por un componente residual. Si el legislador crea un impuesto, interno o externo, y no dice quién lo va a qué, quién le va a hacer el IBC, la inspección, vigilancia y control, y administrarlo y producir su recaudo, lo tendrá que hacer ¿quién? Lo tendrá que hacer la DIAN. Entonces, lo primero que nos dice este decreto en relación con la competencia es que tenemos una competencia para administrar los impuestos internos y externos que no estén asignados a ninguna otra entidad. Nos va a traer también una competencia de dirección, y esa competencia de dirección nos va a decir que comprende la gestión aduanera incluyendo aprehensión, decomiso, declaración de abandono a favor de la nación, de las mercancías y su administración y disposición, o sea, si las vamos a vender, si las vamos a destruir, si las vamos a donar. Entonces, ya tenemos una competencia de administración, ahora nos mandan para una competencia de dirección y administración ¿en qué? En el campo de la gestión aduanera, en lo que tiene que ver con aprehensiones, decomisos, declaraciones de abandono a favor de la nación y la disposición de estas mercancías que son declaradas en abandono. En tercer lugar, vamos a tener algo que podemos llamar el control. Y en ese control vamos a decir que tenemos el control sobre el cumplimiento del régimen cambiario. Fíjense, ya vimos los impuestos, ya vimos la gestión aduanera, ahora nos dice el decreto, control. Control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación, exportación de bienes, gastos asociados a la importación y a la exportación, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, siempre con importaciones y exportaciones, subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones, porque recordemos que hay funciones cambiarias también en otras entidades. Entonces, aquí el decreto es muy preciso y nos dice con claridad cuál es nuestra competencia en términos de qué, en términos de vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario. En cuarto lugar, vamos a tener una competencia súper clara y muy importante, que es la que uno consideraría que es por la que nos conoce todo el mundo, ¿cierto? La competencia en la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devoluciones, sanciones y todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Fíjense que esta, que es esa acción de control que nosotros tenemos sobre todos estos procesos que desarrollamos, es una competencia, es una de las competencias más importantes y por la que quizás nos conocen más en el ámbito nacional. Tenemos seguidamente acá un tema que es que una otra administración, y ahí nos dice que administramos los derechos de aduanas y los demás impuestos del comercio exterior, también en cuanto a qué, en cuanto a la recaudación, la fiscalización, la liquidación, el cobro, las sanciones y todos los demás aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
la dirección y administración de la gestión aduanera, que ya vimos que estaba también en el control, que comprende todo lo que tiene que ver con el abandono de las mercancías. Vamos a tener en sexto lugar una función muy importante, que es crear unidad. Fíjense que esto es lo que reclama todo el mundo allá afuera, ¿cierto? Cuando uno va a visitar una empresa o a un conversatorio o a una capacitación o a una conferencia o a un simposio, las personas de lo que más se quejan es de esto, que en Barranquilla la factura es una cosa y en Leticia es otra, que en Quibdó el proceso de devolución es uno y en Villavicencio es otro, que en Bogotá los documentos para hacer una importación son unos y en Cúcuta son otros. Porque de lo que más se quejan las personas es que no tenemos unidad, o sea, no actuamos con una sola línea que debería ser porque tenemos una sola normativa a nivel nacional. Entonces, dentro de este decreto nos dice que nosotros estamos encargados de mantener la unidad doctrinal en la interpretación de las normas en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y que además también debemos generar las estadísticas en estas materias. ¿Para qué? Para que hagamos, honremos eso que nos dijo la ley, que si la jurídica emite un concepto en su unidad de doctrina, pues es obligatorio para nosotros los funcionarios, ¿cierto? Es posible que yo no esté de acuerdo con el concepto, es posible. Y para eso yo tengo que yo tengo la facultad o tengo el derecho de ¿qué? De pedir una reconsideración o de demandarlo o de decirle a mi jefe, oiga jefe, con la estructura de la DIAN pida una reconsideración del concepto porque no estoy de acuerdo con él. Pero en tanto el concepto esté vigente, tenemos que aplicarlo de manera uniforme. Por eso el decreto 1742 nos recuerda que tenemos que unidad de doctrina, porque nosotros en la DIAN, en la oficina, en la subdirección de normativa y doctrina, interpretamos con autoridad, ¿cierto? Las normas que son de materia tributaria, aduanera y cambiaria. En séptimo lugar, vamos a tener un tema que nos vino como consecuencia de la expedición del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, ¿cierto? Que como nosotros ahí en ese impuesto recaudamos lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio y la sobretasa bomberil que pertenecen al territorio, nosotros tenemos la competencia de hacer el recaudo de ese impuesto, ¿cierto? El recaudo del impuesto, del componente del impuesto que es el impuesto del territorio, que es industria y comercio, y también de esa sobretasa bomberil para los distritos o municipios que tengan esa sobretasa. Entonces, aquí ya el decreto nos está hablando específicamente de este impuesto, ¿cierto? Nos dice, oiga, recuerde que usted como entidad del Ministerio de Hacienda, usted está encargado de hacer el recaudo de un impuesto que no es suyo, de un impuesto que es del territorio, que es el impuesto de industria y comercio. Y finalmente el decreto nos dice que tenemos una competencia que es una competencia general, ¿cierto? Que es desarrollar todas las actuaciones administrativas necesarias para que podamos desarrollar estas competencias que nos ha dicho el decreto 1742. Entonces, fíjense, hemos visto el contexto general de la DIAN dentro del Estado colombiano, ¿cierto? Hemos visto el mapa de procesos, hemos visto la estructura actual que tiene la DIAN dentro del nivel central, el nivel local y el nivel delegado, y hemos ya en este momento estudiado esas competencias que tenemos nosotros en términos de las funciones que desarrollamos. Ok, vamos a revisar entonces, solo, y eso por petición que me hicieron de que la conferencia fuera muy puntual,
vamos a revisar cómo podemos conformar qué administraciones tributarias. Fíjense que vamos a tener 3 tipos de administraciones tributarias. Ya las vimos desde el punto de vista que funcional y de competencia, ¿cierto? Vimos que eran ¿qué? Aduaneras, cambiarias aduaneras o tributarias, y vimos que podían ser tributarias y aduaneras, ¿cierto? Que podían ser direcciones seccionales locales o que podían ser direcciones seccionales delegadas. Ahora vamos a ver qué tipo de administraciones cada una de ellas, y vamos a tener 3 tipos de administraciones. ¿Y esto por qué? Porque cada administración tendrá una estructura interna diferente. Entonces, ¿y eso dependerá de qué? Pues del territorio que atienden. Ustedes no pueden pensar que tendría la misma estructura, ¿cierto? La administración de Arauca, donde no hay densidad poblacional, comparable con la dirección seccional de Bogotá. Entonces, por densidad poblacional, por número de personas a las cuales les debemos hacer el control, por la dificultad del control, este decreto ha dividido las direcciones seccionales en 3 tipos. Y a cada tipo de dirección seccional le ha dado una estructura interna mínima. Vamos a revisar solamente las tipo 3. ¿Para qué? Para dejarles a ustedes la tarea de que revisen en el decreto las tipo 2 y las tipo 1. Entonces vamos a tener tipo 3, tipo 2 y tipo 1, direcciones seccionales. Quiero que entiendan que esta tipología viene dada por, entre otras, densidad de territorio que hay que controlar y que hay que hacerle los procesos de IBC, inspección, vigilancia y control. Entonces, miremos las tipo 3. Vamos a tener direcciones seccionales de impuestos, direcciones seccionales de aduanas y direcciones seccionales de impuestos y aduanas. Fíjense que en todas vamos a tener una división que se va a llamar la división administrativa y financiera. ¿Por qué? Porque pues necesitamos que alguien tenga el control administrativo y financiero de esa entidad que vamos a tener en el territorio. Vamos a tener divisiones de talento humano también en todas, divisiones jurídicas también en todas. Aquí va a empezar a haber unas variantes, fíjense. En impuestos, fíjense que tenemos un asterisco. División de liquidación tributaria extensiva, fiscalización y liquidación de tributaria intensiva, en donde en Bogotá va a ser diferente. En Bogotá vamos a tener una intensiva para personas jurídicas y asimiladas, que es únicamente en Bogotá. División de recaudación y cobranzas tiene también su asterisco. ¿Por qué? Porque en Bogotá vamos a tener una división de recaudación y otra división de cobranzas. Claramente lo tenemos nosotros en nuestro ADN. O sea, es que la división de cobranzas de Bogotá podría tener más funcionarios, más responsabilidades, más expedientes que una dirección seccional delegada, por ejemplo, y a veces de algunas locales, que son pequeñas, ¿cierto? Entonces, son muchos compañeros los que trabajan allí y muchos expedientes que tienen acá. Entonces, fíjense que ahí empiezan a haber asteriscos en la conformación interna de este tipo de direcciones seccionales. En las direcciones seccionales de aduanas, por supuesto, vamos a tener fiscalización y liquidación aduanera, que tiene un asterisco porque en Bogotá vamos a tener 2. Vamos a tener fiscalización y liquidación aduanera y sanciones y definición de situación jurídica, y fiscalización y liquidación y determinación de tributos y gravámenes aduaneros. Estas 2 que están en amarillito son únicamente Bogotá. De resto vamos a tener fiscalización y liquidación cambiaria, operación aduanera, control de carga, viajeros, control cambiario y control operativo. Eso dependiendo de la conformación y de la dinámica también de estas direcciones seccionales de aduanas. Tratándose ya de direcciones seccionales de impuestos y aduanas del tipo 3 que estamos estudiando,
Fíjense que van a tener una conformación que a nosotros no nos es extraña. Administrativa y financiera, talento humano, jurídica, servicio al ciudadano, fiscalización y liquidación tributaria extensiva, fiscalización y liquidación tributaria intensiva, fiscalización y liquidación aduanera y cambiaria, recaudo y cobranzas, operación aduanera, control de carga, viajeros, control cambiario y control operativo. Y fíjense que cuando ustedes vayan a estudiar allá, en ese estudio que ustedes van a hacer más particular en sus casas, van a encontrar las tipo 2 y las tipo 1. Pero digamos que aquí les trajimos un ejemplo de cómo van a estar conformadas esas direcciones seccionales. Para ya ir terminando, vamos a decir que en la DIAN se tienen concursos de ingreso y ascenso. De ingreso acá estamos en el proceso de ese que Tulio hacía referencia, ¿cierto? Estamos en ese proceso que está culminando el proceso de ingreso. Creo que en este sábado van a tener las personas que presentaron reclamación derecho a ir a revisar su examen. De manera creo que es presencial. En donde vamos a tener muy claro que si yo me presento para un cargo, tengo que revisar esa estructura que tiene la DIAN, ¿cierto? Si yo me presento para un cargo y el cargo está en la dirección seccional de Arauca, me tendré que ir para Arauca, ¿cierto? Si yo voy a tener en un concurso de ascenso, que es el concurso que se tiene que abrir, el siguiente concurso es un concurso de ascenso, vamos a tener también que tener claro que si yo me presento para un cargo, tengo que mirar cuál es la ubicación del territorio dentro de la estructura que acabamos de ver. Y así el decreto ley 71 del 2020, en el artículo 32, nos trajo con claridad en el parágrafo transitorio, ¿cierto? Que tendrían que haber concursos en la DIAN 2020, que es el que se está acabando de surtir, 2021 y 2022, con lo cual la norma, si no es derogada, nos tiene pendientes 2 concursos, ¿cierto? El segundo que ya nos han anunciado, que es un concurso de ascenso, y el tercero, que todavía no nos han dicho si es un concurso de ascenso y de ingreso o solamente de ingreso. Tenemos ahí esos 3 años en que este artículo 32 nos va a decir que vamos a tener concursos dentro de esta nueva estructura de gobernanza de la DIAN. Ya la resolución es 60, ¿cierto? La resolución 60 del 2020, que ya ha tenido una primera modificación con la resolución 89, nos crea las fichas que conforman los manuales de funciones de la DIAN, que son muy importantes también para nosotros localizar qué parte de esa estructura de la DIAN nos compete a cada uno de nosotros. Tendremos también la resolución 61, que nos va a traer los requisitos exigidos para cada uno de los empleos, que ya ha sido modificada también por la 090 y siguen siendo modificadas, ¿no? Y un artículo muy importante que les quiero dejar en el radar es este artículo 325 de la ley 1819 del 2016, que nos dice cuál es la experiencia profesional para la provisión transitoria o definitiva de los empleos en la DIAN. Fíjense que este artículo nos habla de un tema que nos habló Tulio al inicio de la conversación, ¿cierto? Entonces, él nos dice que vamos a tener la experiencia profesional para poder ingresar a los cargos profesionales a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las funciones y actividades propias de la profesión o disciplina que exige el desempeño del empleo, independientemente del nivel de empleo en que haya adquirido dicha experiencia. Porque recordemos que en los concursos pasados, yo era facilitador, pero ya tenía mi carrera, ya tenía mi especialización, quizás ya tenía mi maestría y me decían, tú no puedes concursar porque tu experiencia es de facilitador. Fíjense que ya este artículo 325 le dice no, es con independencia del nivel de empleo en que haya adquirido la experiencia. A usted le van a tener en cuenta es que la terminación de materias. Y eso
en ejercicio de estas nuevas generaciones que han tenido su proceso de capacitación dentro de la DIAN. Vamos también a tener un tema importantísimo que tener en el radar, que es la generación de oportunidades de empleos para jóvenes en el gobierno, que está consagrado en el artículo 196 de la ley 1955 del 2019, ¿cierto? En el parágrafo primero, que nos dice que las entidades públicas deben adecuar, que fue lo que hizo la administración tributaria en estas resoluciones y lo sigue haciendo, los manuales de funciones y competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre 18 y 28 años, graduados que no tengan experiencia, ¿cierto? Y para determinar equivalencias en cada uno de los cargos. ¿Por qué? Porque digamos que esa ola de personas que vienen ya pidiendo, digamos, ser vinculados en campos en empleos provisionales o permanentes, la gran queja que uno oye en las marchas es, oiga, pero es que me dice que tenga experiencia y no me contrata para tener esa experiencia, entonces se vuelve en un círculo, ¿cierto? Tú me pides experiencia y no me dejas entrar a obtener la experiencia, entonces esta ley 1955 en el parágrafo del artículo 195 ya nos dice que vamos a tener un cambio en esos manuales de funciones y en las competencias laborales para permitir que estas personas que no tienen una experiencia dentro de cada uno de los empleos puedan entrar con equivalencias y sobre todo que se les cuente la experiencia a partir de la terminación de materias, salvo, y eso sí es muy claro y se ha dicho en todos los escenarios, salvo aquellas profesiones que para ejercerlas necesitan matrícula profesional, ¿no? Salvo esas excepciones y allí hay un tema muy importante con los ingenieros de sistemas. Finalmente, les recomiendo que para hacer un estudio más profundo de la estructura de nuestra entidad, ingresen a nuestra unidad NET, ¿cierto? En donde van a encontrar todo lo que hemos visto en esta conferencia, lo van a encontrar en esta primera línea, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a encontrar objeto, misión y visión, las áreas, los manuales de funciones, la normativa que nos acompaña, o sea, todas estas resoluciones de reestructuración que han salido. Y en sistemas de gestión y políticas vamos a encontrar los mapas de procesos y todas las fichas que nos van a ayudar a comprender mejor esta nueva estructura de la administración tributaria. En términos, pues, de ya puntualmente funciones, ustedes van a encontrar las funciones de cada una de las instancias dentro de este decreto 1742 y allí los invito a estudiar. Uno, estas funciones, ¿cierto? Yo les traje las funciones de fiscalización, y es muy importante que las revisen también en su contexto de cada una de las funciones, pero también en el contexto de lo que yo les hablaba, que era este ecosistema que está totalmente articulado. Miren, cada una de las funciones va a tener articulación con otras oficinas. Les traigo algunos ejemplos. En el tema de fiscalización, tenemos una interrelación directa con la Oficina de Seguridad de la Información, ¿cierto? Porque fíjese que nos dice que es el artículo 10 del decreto 1742, nos dice que la Oficina de Seguridad de la Información deberá recibir, almacenar, custodiar, procesar y realizar todos los procesos forenses de la información que quiere que la Dirección de Fiscalización le entregue en materia en desarrollo de sus funciones, ¿cierto? Traigamos otro ejemplo, el artículo 43, en donde encontramos la Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica. Entonces, ella nos dice, esta dirección va a definir los lineamientos para la administración del sistema de gestión de riesgo tributario, aduanero y cambiario en coordinación con otras dependencias de la entidad, en especial con la Dirección de Gestión de Fiscalización, la Dirección de Impuestos y la Dirección de Aduanas. Entonces, fíjense que
este decreto lo que nos dice es tenemos un ecosistema en una estructura nueva, que todo tiene que estar articulado. No pueden haber funciones o no pueden haber direcciones de gestión o direcciones operativas o direcciones seccionales que estén desarticuladas. Aquí les dejo en la diapositiva unos ejemplos en relación con esa articulación que nos está proponiendo esta nueva estructura, ¿cierto? Esa articulación que tenemos que tener nosotros con toda la entidad, en toda la entidad. Muchísimas gracias, pues nuevamente agradecerles a ustedes la presencia, a Tulio y a su equipo de trabajo, a Fernando y a Ailín, la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes este conversatorio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Esperamos a ver. Esperamos a ver. Sin embargo, Claro que sí, sí las hay. doctora, pues le agradecemos. Le agradecemos. Charla estuvo muy bien orientada. Tengo un poquito de oyentes en ese mismo programa de sonido. Sin embargo, doctora, yo quería hacerle una pregunta con respecto a su consideración o a su opinión respecto a la sospecha que tenemos nosotros de que esta nueva estructura, y como lo mostró, tiene una promesa tecnócrata neoliberal, ¿sí? Digamos, se centra más en los aspectos del control y de la gobernanza. Esta nueva estructura tiene más jefaturas y más burocracia, digamos así, con esa promesa del control, tal vez, y de la eficiencia tecnócrata neoliberal, pero nosotros creemos que se debilita un poco el enfoque humanista. ¿Ya? Usted lo recalcaba al inicio, que el fundamento de la organización de nuestra entidad pues, son las personas. Y, sin embargo, en la nueva estructura vemos ese tinte de la promesa tecnócrata neoliberal, digamos así. ¿Usted qué opina de esa consideración? Pues digamos que los estados crecen, el desarrollo de la nación crece, el comercio se moderniza, y pues definitivamente hay que tener una respuesta desde las entidades de gobierno y de control, entre ellas la DIAN. Sí, hay más jefaturas, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, pero como todo y sobre todo con este espíritu sindical que nosotros tenemos, hay que darle la oportunidad a que arranque. Y si ese desarrollo que tenga esta nueva estructura tiene algunas fisuras, nosotros, que somos los que conformamos la DIAN, nosotros, los servidores públicos que estamos acá, somos los llamados en el cambio de gobierno a evidenciar ese tipo de fisuras con argumentos, con resultados, determinando que la gobernanza sí es muy necesaria, pero es la gobernanza de nosotros, no la gobernanza de personas que llegan aquí con un enfoque netamente empresarial, que no atiende a los fundamentos del servicio público, a querer darle una visión muy privada a una entidad que debe ser una entidad netamente de servicio público, que debe estar orientada a la conformación de un Estado social de derecho. Yo pensaría, Tulio, que esa sería mi visión. Hay que dejarlos arrancar, hay que seguir empujando el carro porque este es nuestro carro, es el nuestro. Yo vuelvo y te repito, yo llevo 33 años acá. Entonces, para mí, pues han pasado muchos directores, han pasado muchos subdirectores, han pasado muchos jefes, han pasado muchas estructuras y nosotros seguimos aquí respondiéndole al país como ustedes desde el punto de vista sindical
y nosotros como sindicalizados debemos hacerlo. Muchas gracias, doctora. Si en el público hay alguna opinión, intervención, inquietud, duda, por favor, active su micrófono. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Lucero. Fue una excelente exposición, muy clara. Gracias a ti por tu opinión. Gracias, Marta Josefa. Compañeros, compañeras. Doctora, una ampliación pues del tema tratado. Teniendo en cuenta su experiencia en la DIAN, ¿sí? Como acaba de decir, y muchos de ustedes han pasado por varias administraciones, por muchos cambios, ¿cuál sería un pro y un contra de esta nueva administración y reorganización de la DIAN? Gracias. Excelente tu pregunta, muchas gracias y me das una oportunidad de oro para dar mi opinión como dentro del foro académico, porque esa es la opinión que uno puede dar en estos foros y el hecho de ser uno capacitador le permite hacer ese tipo de, realizar ese tipo de opiniones. Yo pienso que este proceso es un proceso de mejora continua. Estamos a puertas de elegir nuevo gobierno y esta estructura entra con un nuevo gobierno. Tener muy claro nosotros nuevamente que tenemos un compromiso inmenso con el Estado colombiano de coadyuvar con las cargas, a las cargas fiscales de la nación, ¿cierto? Ese es nuestro compromiso. Y con mucha humildad, como siempre hemos sido los servidores públicos, con la humildad del conocimiento, con la humildad de la experiencia, porque el soberbio es esa persona que no tiene ni conocimiento ni experiencia. Las personas soberbias son las que piensan que pueden llegar rompiendo todo y cambiando todo. Yo pienso que con mucha humildad tenemos que estar aquí, expectantes de recibir esas nuevas generaciones, de recibir esas personas que dentro del seno de la DIAN han logrado pasar su concurso y seguir sirviendo. Nuestra función y nuestra misión es servir, y servir adentro y servir también al pueblo colombiano. Entonces yo pensaría que debemos darle a todo una oportunidad. Listo, doctora. Muchas gracias a ti, Tulio. De verdad fue muy importante para mí estar en esta capacitación y pues nada, todos los que están pensando en seguir estudiando y en seguir formándose dentro de esta fabulosa institución que es la DIAN, porque es nuestra, es de nosotros, la DIAN es de sus funcionarios. Pues recomendarles que sigan en estas capacitaciones que tiene Ultradian, que la verdad nos dan la oportunidad de estar juntos nuevamente y la oportunidad de crecer en el conocimiento. Ultradian, muchas gracias y felicitarlos por estas oportunidades que da de tener este tipo de formación. Claro que sí, muchas gracias a usted, doctora, por compartirnos sus conocimientos, mucha generosidad, su experticia, sus opiniones. Es muy importante en esta, pues, la última de nuestras sesiones de capacitación. Cerramos con este tema. Realmente le agradecemos cómo nos ha guiado para que hagamos en la segunda etapa nuestro estudio autónomo del mapa de procesos. Fue realmente muy importante. Parece que los compañeros, si tienen alguna, compañeras, alguna inquietud, por favor. Doctora, no, yo quería agradecerle por su presencia, por transmitirnos estos conocimientos,
por de verdad unirse con nosotros. Es muy importante para Ultradian su presencia, doctora. Muchísimas gracias y nos quedó todo muy claro. Gracias a ti, Aileen. Entonces, pues cerramos esta charla, doctora. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en el próximo año. Estas son unas charlas que son realmente muy, digamos, que nos ponen los pies en la tierra. Nosotros estamos ocupados en nuestras pequeñas actividades y necesitamos tener esa visión en conjunto de lo que es el servicio público y nuestra identidad dentro de todo ese contexto de la construcción de nación. Y en ese sentido, pues, esta charla realmente ha sido un cierre de broche de oro. Doctora, muchísimas gracias y cerramos nuestra sesión de hoy. Yo le ofrezco disculpas a nombre de nuestro presidente Tulio, que tuvo otro compromiso y en este momento no puede despedirnos. De tal manera que hoy, segundo día de... No, yo estoy acá. Ah, doctor Tulio, entonces listo, estamos cerrando y despidiendo a la doctora, ya le agradecimos. No, muy buena la charla, de verdad, felicitaciones, doctora. Sí, muchas gracias y creo que, pues, que desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año. Vamos a tratar de, a ver si la próxima semana podemos hacer algo de villancicos el próximo miércoles, pero creo que con esto ya cerramos todo el ciclo de lo que hemos venido. Y bueno, les agradecemos mucho a todos los compañeras y compañeros que hoy sí estuvieron presentes, más de 50 personas. Nuestra expositora con una excelente charla. Creo que ahí quedaron muchas inquietudes y cada cual pues valorará la situación. Seguimos en la lucha, compañeras y compañeros. Y nos veremos pues en la próxima. Y bueno, feliz Navidad y un próspero año. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias. Que pasemos felices en familia, etc. Gracias, hasta luego. Muy amable.